Y en esta noche tendremos el servicio de oración. Originalmente, en el servicio de oración, antes de la palabra también está el tiempo de los testimonios, pero hay que luchar con los hermanos para que también tengan la costumbre de congregar la iglesia, no solo el domingo, sino también al servicio de la oración. Cada quien tiene distintas situaciones, trabajos, horarios. Sin embargo, si nos dejamos llevar por estas situaciones humanas, poco a poco nos vamos desligando del corazón del Señor. Y en esta vida, nosotros tenemos que luchar contra la carne, contra los pensamientos, contra la situación, poniendo la palabra de Dios en primer lugar. Y justamente también sobre eso es el tema de esta noche. Primero vamos a ver el libro de Éxodo, capítulo 17. El libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 16. Éxodo, capítulo 17, del versículo 8 al 16, dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hasta aquí. Y cuando nosotros podemos vivir pegando y uniendo nuestro corazón con Dios, sin falta Dios siempre nos abre nuevo, no queramos tener el desánimo, involuntariamente estas cosas pasan, estas cosas suceden. Por eso es cuando nosotros tenemos que acordarnos de Cristo y apoyarnos en su gracia. Y con el paso del tiempo, la Biblia a través de diferentes parábolas nos muestra su corazón, también su intención, asimismo también su voluntad. En la parábola del buen samaritano, muchas personas piensan que tienen que hacer o que tienen que vivir como este buen samaritano, pensando que tienen que ayudar a las personas incansablemente. Sin embargo, en esta parábola, el buen samaritano representa al Señor Jesucristo, quien es la persona que es capaz de amar a sus enemigos. Y el buen samaritano, al momento de salvar a este judío medio muerto, este, lo llevó al mesón. Entre judíos y samaritanos no se llevan. De hecho, los judíos tratan o menosprecian mal a los samaritanos. Ellos son una especie de grupo racista. Entonces, entre judíos y samaritanos, ellos no se llevaban. El buen samaritano iba de camino y vio un judío que estaba en el suelo asaltado por los ladrones. Si no hubiera sido asaltado, esta persona judía nunca hubiera aceptado recibir aquel trato de el samaritano, porque entre ellos no se llevan. Pero al estar caído, al estar asaltado, casi medio muerto, así pudo recibir el trato de el buen samaritano. Entonces, ese enemigo que está caído, pero él le atiende, le ayuda y le levanta, sea una oveja, sea una cabra, sea un buey, o aunque sea un enemigo, la ley de Dios habla de no pasar de largo, sino también levantarle. La ley es muy rígida. Sin embargo, dentro de la misma ley también se puede ver la misericordia de Dios. Y este samaritano, o entre estos podrían decirse que eran una especie de enemigos, ya que no se llevaban, pero al verlo caído no puede pasar de largo, sino que le levanta. Antes de que pasara el buen samaritano, ya había pasado un sacerdote,
había pasado también un levita, que son judíos. Ese asaltado es un paisano de ellos, son de la misma nación, pero al verlo asaltado pasan de largo, porque aquella zona es una zona de unas varias pendientes, es de bajada, por eso dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Entonces, en esa zona que de subidas y bajadas también tiene camino estrecho, asaltaba mucho, como una especie de zona roja. Pues tanto el sacerdote como el levita, sabiendo que en aquella zona habían los asaltantes, si se queda con ese medio muerto, probablemente a ellos también les asalten, entonces prefiere pasar de largo. Pero el samaritano, que es también la imagen del Señor Jesucristo, él se conmovió. No le importó que hubieran o no hubieran asaltantes ahí cerca, como este simboliza a Jesucristo, no pasa de largo, sino que le levanta. Lo encontró caído, por lo tanto quiso salvarle, quiso ayudarlo. Entonces, este samaritano le echó vino, también le echó el aceite y luego lo llevó al mesón, le pagó, pagó hasta el doble y también ahí se puede ver la bondad de este buen samaritano. Entonces, ese samaritano no andaría con un botiquín de emergencias en su camino. Entonces, al toparse este hombre medio muerto para poder vendarle de su propia vestimenta, rasgando su vestimenta, así le tiene que vendar, le tiene que curar. También ese manto rasgado para poder vendarle simboliza la justicia de el Señor Jesucristo. La cabalgadura en la cual Jesucristo le monta representa el siervo de Dios. El mesón donde lleva aquel medio muerto es símbolo de la iglesia, donde somos tratados, donde somos cuidados también. El vino representa la sangre de Cristo y el aceite representa el Espíritu Santo. Cambiando la faceta o cambiando el contexto, el vino es como algo que lleva la alegría o le da el gozo a las personas que beben este alcohol. Pero el aceite es algo que no se evapora. El aceite no se puede evaporar, sino que el vino sí se puede evaporar. Entonces, ¿de qué faceta quiero hablar esto? Que la salvación no se basa en la emoción. La salvación no se basa en nuestro gozo porque se evapora. La emoción es temporal, el gozo que nosotros tenemos humanamente también es temporal. El Mesías, que es Jesucristo, significa el ungido de Dios o el escogido de Dios para rescatarnos del pecado. El aceite es aquello que simboliza el Espíritu Santo. Al recibir la salvación, claro, se puede tener mucho gozo, se puede tener mucha alegría, pero tenemos que saber que nuestra salvación no depende de nuestro estado de ánimo. Nuestra salvación no depende de nuestra emoción, porque si nuestra emoción dependiera de la salvación, entonces los que serían salvos serían las personas sentimentales nada más. Pero la salvación es algo pasajero. Y si la salvación también se basara en la emoción que cada uno tiene, cada cierto tiempo alguno sería salvo, la pierde. Entonces, cuando el gozo se vaya, como un perfume, se pone, huele bien, pero rápidamente se desvanece su olor, no dura mucho. Por eso tenemos que reconocer que este gran gozo, esta alegría que recibimos, en la Biblia dice que es como un tesoro puesto en vasos de barro. La salvación es con ese tesoro. Ese vaso de barro somos nosotros. Un vaso de barro es frágil, fácilmente se puede quebrar también. Uno con algo de valor procuraría guardarlo en un lugar bueno, un lugar secreto, también duro. Pero Dios esconde su tesoro en el vaso de barro y somos nosotros. Entonces, el vaso de barro también es nuestra carne. Pues en el mundo uno procuraría guardar los tesoros muy bien, pero Dios lo guardó en nosotros. En inglés, algunas etimologías dicen que body, que es cuerpo, viene del latín que significa barro. Y nuestro cuerpo es una casa hecha de barro. También somos del polvo de la tierra. Entonces, al momento puede llegar la emoción, puede llegar el sentimiento, pero mientras vivamos en esta tierra, siempre va a haber la influencia del maligno.
la influencia de el malvado. Este mundo naturalmente está inclinado hacia el mal. Estamos viviendo en esta tierra. Aunque uno quisiera vivir bien, feliz, fiel delante de Dios en todo momento, en este tiempo no nos permite por las tentaciones de este mundo, los pensamientos que Satán nos pone todos los días de nuestra vida. La religión usualmente da una falsa enseñanza, como que si una persona fuera salva, nunca más pecaría. Entonces, muchas personas que son religiosas así piensan de la salvación del Señor. Cuando se comparte aquel mensaje de salvación por medio de la sangre de Cristo, por medio de su muerte en la cruz, algunos dicen, entonces usted ya no peca. Religiosamente se ha enseñado como que el símbolo de la salvación es una persona que humanamente nunca peca. Pero esto es un error, porque humanamente no hay quien en este cuerpo nunca peque. Todos queriendo o no queriendo fallan, pecan, se equivocan, porque este es un vaso de barro, es algo frágil, es algo que fácilmente se rompe. Por eso, nosotros no tenemos que poner nuestra confianza en nuestra capacidad o en nosotros mismos, sino en el Señor. Dios mismo tampoco puso la confianza en nosotros, sino que nos hace negar nuestra carne, luchar contra nuestra carne, porque surgen los pensamientos, los deseos y las pasiones. En la palabra que leímos hoy, habla de la pelea de Israel contra el pueblo de Amalek. Amalek representa la carne. Ellos son saqueadores, ellos también son una tribu nómada. Ellos ven la debilidad del pueblo, ven la fatiga y ahí ellos atacan, ahí saquean. Por eso son el símbolo de la carne. Cuando uno anda débil en la fe, cuando uno anda lleno de quejas, cuando uno anda lleno de el pensamiento, es ahí cuando sin duda Amalek ataca. Cuando alguno dice que está cansado, que se siente cansado, sin duda Amalek también le ataca. Amalek sabe cuándo atacar, cómo atacar. No en los tiempos en los que uno está fuerte, no en los tiempos en los que uno está gozoso, sino que Amalek ataca en el tiempo de debilidad, en el tiempo de la queja, en el tiempo de la fatiga, es cuando Amalek ataca y mete los pensamientos. Y hoy los hermanos no vinieron al servicio de oración. Siempre hay servicio de oración, pero nunca vienen. Pero aunque nunca vienen, siempre hacemos servicio de oración. Pero ellos saben que también se transmite virtualmente. Entonces, muchos de ellos, aceptando el pensamiento de Amalek, no voy a ir a la iglesia, me conecto virtualmente y ahí lo escucho. Pero durante la semana se puede ver quién escucha la palabra, quién no. Quién recibe el pensamiento, quién no. Durante la semana se nota. Cuando una persona escucha la palabra le sostiene contra los pensamientos. Cuando no escucha, no puede prevalecer a los pensamientos. Si bien Dios nos permite las distintas plataformas para conectarnos de manera remota en tiempos que no se puede asistir, personas que viven muy distante, la iglesia es un cuerpo. La iglesia tiene que estar junta. Por eso, muchos dentro de su carne, solo por la pereza del corazón, viendo la situación, tiene el cansancio corporal y a su casa solo quiere llegar a descansar nada más, pero el espíritu no tiene la fuerza para luchar contra la carne, contra los pensamientos. Entonces, dejando así a los hermanos, ay, pobrecito, si está bien, descanse, su espíritu se muere. Por eso, de ahora en adelante, cada hermano que al servicio de oración no venga, personalmente hay que molestar, hay que exhortar y para que luche contra su carne. Hay muchos que pudiendo venir no viene, entonces no quiere luchar contra Amalek, se deja vencer por Amalek, no lucha contra su carne. También el compartir la palabra. Para un cristiano es necesario anunciar el evangelio. Pero Satanás siempre mete el pensamiento, qué pereza compartir, la gente no le va a abrir, mejor use su tiempo en otras cosas, usted no sabe predicar, si le preguntan algo difícil no sabe qué responder. Entonces, el corazón de Dios es que comparta, aunque tenga carencias, pero que comparta. Pero quien le hace no compartir es Satanás también.
Pero si no escucha la palabra, no tiene la fuerza para vencer tales pensamientos. Asimismo, con la invitación. Entonces algunos dicen, no, es que yo invito y nadie viene. Entonces su prejuicio es, aunque yo invito, nadie viene. Invita, pero ¿cuál es su fe? Nadie va a venir. Entonces por esa fe, nadie viene. Algunos ni siquiera invitan. Nosotros tenemos un grupo de seguimiento donde hay algunos hermanos que tienen contactos asignados, ya sea familiares, ya sea conocidos, que le invita al culto, le invita a las actividades o alguna otra cosa, pero muy poco se ve activo este grupo de seguimiento también, así no compartiendo, no invitando, aceptando el pensamiento, nosotros perdemos contra Amalek. Por eso nosotros tenemos que luchar contra la carne, contra los pensamientos. Luchar contra la carne siempre es muy incómodo, siempre es muy cansado, siempre es muy pesado también. Pero si no hacemos esta lucha espiritual, entonces nos alejamos de Dios, nos corrompemos también. A muchos no les gusta compartir, no sabe compartir, pero para ser discípulo del Señor hay que negarse, hay que luchar. No le gusta invitar, pero hay que negarse, hay que luchar. Tal vez siente cansancio, siente pereza para congregar, pero hay que luchar. La palabra de Hebreos, capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, el autor de Hebreos dice que algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. La iglesia no tiene que haber solo hermanos domingueros, sino hermanos que vivan cerca del Señor, que se unan con la voluntad de Dios, que reciban el gozo del Señor, asimismo el diezmo y la ofrenda. Y aunque la iglesia tiene el gasto, tiene la inversión, tiene distintas necesidades para distintas actividades, muchos no dando el diezmo, no dando la ofrenda, humanamente uno puede entender, sí, tal vez hoy le cuesta, tal vez este tiempo está difícil, pero nosotros tenemos que comprender, tanto el diezmo como la ofrenda no son cosas nuestras, sino que son cosas que nosotros recibimos de parte de Dios. Entonces, Dios sabe nuestra condición. Dios también sabe nuestra necesidad. Pero la persona que Dios le da, pero guarda solo para sí mismo, entonces Dios a esta persona no le puede dar más. Entonces, así viendo algunos hermanos, tiene tal deuda, tiene tal situación, no está bien, no diezmo, no ofrende, espiritualmente ese hermano muere, dejándole en la comodidad de su pensamiento, de su carne. El diezmo es el 10% de lo que Dios nos da. Pues si Dios le da 100 colones, el diezmo es 10. Si Dios le da 20 colones, por ejemplo, el diezmo sería 2. Si le da 1000 colones, el diezmo es 100. Si le da 10,000, el diezmo es 1000. Pero muchos dicen, no, yo mejor guardo para mí. Pero en la palabra de Reyes aparece Elías y Dios le dice que va a mandarlo con una viuda para que le sustente. Seguramente esto compartamos el día domingo, pero cuando Elías llega donde la viuda, esta viuda no tiene para comer, solo para ella, para su hijo, y luego muere, porque no tiene más comida. Había tiempo de la sequía. Pero Elías le dice, hazme a mí primero, porque así Dios le mandó a Elías que le dijera a la viuda. Entonces Elías, viendo la condición de la viuda, puede decir, por ella ni siquiera tiene comida, apenas para ella, para su hijo, pero dejando su pensamiento, tomando la palabra de Dios, le dice, hazme a mí primero. Entonces, cuando ella recibe la palabra de Elías y hace primero para Elías, luego come ella, luego come su hijo, después de eso, lo que ella tenía en su casa no escaseó. Pero es un sabor de la vida espiritual que los hermanos no pueden experimentar porque no les gusta desafiar. No diezmo, no ofrendo porque no tengo. Por eso no tiene. ¿Por qué? No diezmo porque no ofrenda. No estamos hablando ahora del tema económico como tal, sino ese corazón que no quiere soltar, que quiere solo guardar. Y como guarda, tú a Satanás también le engaña. No dé, no diezme, no ofrende, que otro lo haga. Usted ahorita no puede. Pero así, esa viuda, sí, no le da primero a Elías, entonces ella come, luego su hijo, entonces ahí todo se acaba, ella muere. Pero ella siguiendo la palabra de Dios, dándole a Elías, ella vivió y su hijo también. Los hermanos así, que sirve a la iglesia, que sirve al evangelio, Dios le sustenta. Pero el hermano que sirve a sí mismo, Dios no le puede sustentar. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25,
Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 al 19. Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice: Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Y Dios recuerda muy bien quiénes son los amalecitas. Israel saliendo de Egipto, ellos tenían que pasar por el camino, pero el pueblo de Amalek no les dejó, no les quiso dejar pasar. Dios no olvida a Amalek, Dios odia a Amalek. Dios quiere borrar a Amalek. Entonces, aquí muestra cuál es el corazón de Dios hacia los amalecitas. Dios recuerda quiénes son aquellos que se pusieron en contra de Jehová. Entonces, Israel, siempre que estaba fuerte, acompañado de Jehová, Amalek nunca apareció. Pero cuando Israel se debilitaba en la fe, entraba la queja, entraba el pensamiento, ahí siempre Amalek aparecía para atacarles, para luchar contra ellos, para matarles. Así es el trabajo de la carne. Sabe cuándo atacar, sabe cuándo engañar. El primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3, dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces Dios nuevamente recuerda a Amalek. ¿Qué es lo que hizo Amalek y por qué odia a Amalek? Son unos nómadas, son unos saqueadores, son destructores. Entonces, cuando Israel estaba débil, siempre aparecía. Entonces, aquí también dice que Dios había mandado a Saúl a destruir a Amalek. Dios también nos manda a nosotros a destruir a Amalek, que es la carne, el pensamiento de la carne, el deseo de la carne, las pasiones de la carne. Entonces, Amalek, Dios quería destruirlo y manda a Saúl. Pues cuando Saúl llega, Dios le dijo, mate todo, los animales, las mujeres, los hombres, el rey, los niños, hasta los niños de pecho, que todo lo de Amalek pierda, muera, sea destruido. Pero cuando Saúl llega, destruye casi todo, pero deja vivo al rey y también algunos animales, según él, para ofrecer sacrificio a Jehová. Pero, ¿cuál era la realidad? Él quería conservar lo bueno a sus propios ojos. Entonces, en nuestro pensamiento también queremos conservar lo que nos parece bueno, lo nuestro. Hay cosas de nuestra carne, de nuestra costumbre, que no queremos quitar, que no queremos destruir. Pero cuando Saúl así hizo con el enemigo de Dios, Dios le desechó. Amalek, que es la carne, es la enemistad contra Dios. El hecho de que Saúl no destruya a Amalek significa que hizo amistad con el enemigo de Dios. Por eso Dios de ahí le desechó, no le destruyó. Si cualquiera que siga su carne, el deseo de su carne, que obedezca a su carne, se una con su carne, Dios también le desecha, porque se hace amigo de el enemigo de Dios. El capítulo 30, versículo 1 y 2, primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí,
desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Entonces, ¿cuándo atacó a Amalek? Cuando David no estaba, cuando los hombres de David no estaban. Ellos son saqueadores. Se llevaron todas las cosas de David. También quemaron todas las cosas de David. Así, si no destruye a Amalek, entonces Amalek le destruye. Si no desecha su carne, si no destruye su carne, la carne eventualmente le va a destruir a usted también. Por eso Dios manda a destruir, a luchar contra Amalek. Si no le destruye a Amalek, Amalek le destruye. Si no lucha contra su carne, la carne le va a destruir, le va a jalar, va a luchar contra usted, le va a debilitar, le va a saquear, le va a quemar todas las cosas. Por eso Amalek representa muy bien el símbolo de nuestra carne. Cada vez que el espíritu de cada uno se siente cansado, se siente agobiado, se siente fatigado, sin falta van a aparecer los amalecitas para saquear, para robar, para destruir. Entonces, muchos hermanos, cuando se debilitan en la fe, ¿cuál es la primera idea que la carne pone? Apartarse de la iglesia, separarse, alejarse. ¿Para qué? Para que no escuche la palabra, así Satanás les separa. Entonces, cuando el pensamiento entra, siempre lo mismo. Vemos algún hermano por alguna situación que ni siquiera tiene que ver con la iglesia, tiene un tiempo difícil, pero ¿qué es lo primero que hace? Falta el culto, falta la iglesia. Así Satanás le aleja, le quiere alejar. A los hermanos, a nosotros también, alejarnos de la labor de el Señor. Entonces, algunos por el tema económico sienten la debilidad, la fatiga, el cansancio, o por la situación familiar, por la situación laboral, por la situación de los estudios. Así puede venir el cansancio. Pero así Amalek hace faltar a la iglesia, hace faltar al culto para que no escuche la palabra y sea más débil todavía. Entonces, la mayoría de las veces que el pensamiento ataca es la economía, el trabajo. Pero no solo sino que a muchos, si no es la economía, es la lujuria. Y cada pueblo es diferente, la manifestación es diferente. La manifestación de la carne se manifiesta un poco distinto en cada persona también. Amalek es un pueblo muy hostil, siempre pasa escondido, buscando cuándo atacar. Siempre es muy difícil ubicarlos. Es como los cazadores en la sabana. Cuando van las manadas, el cazador no ataca al que va adelante ni al que va en medio, sino al que va atrás. El que está más viejo, o es más recién nacido, o es más débil, o está enfermo. A ese débil busca atacar. Así hace Amalek también. Ellos siempre están espiando, viendo cuándo atacar, cuándo destruir, cuándo morder, esperando que se canse, esperando que se debilite, ahí le ataca el pensamiento. Y nadie debe confiar en su propia carne. El mismo Jeremías dice que no hay que confiar en su propio pensamiento, su propia carne. También la palabra dice negarse a sí mismo por alguna razón, porque esta carne nos aleja de Dios. Esta carne nos destruye a nosotros mismos. Entonces, en esta carne, por este cuerpo, ningún mérito puede ser salvo. Únicamente una persona es salva por la sangre de Cristo en el Espíritu, no la carne. Somos santos por Cristo Jesús, no en este cuerpo, sino en el Espíritu. Somos justos, no del cuerpo, sino del Espíritu. Somos salvos, no de este cuerpo, sino también de el Espíritu. Pero algunos así descuidan su espíritu, debilitan su espíritu. Pues cuando algún hermano comienza a recibir los pensamientos de Amalek, entonces dentro de la iglesia a veces se puede formar un ambiente, principalmente cuando es una iglesia un poco más grande, esto se da mucho, pero en cualquier ámbito puede darse también. Pues entre hermano y hermana, ya no se ve como hermano y hermana, sino que se ve como hombre y mujer, y así comienza a atacar aquel pensamiento. Y Satanás pone a nacer aquellos sentimientos. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, siempre va a existir la debilidad de la carne, va a existir el pensamiento. Por eso la Biblia dice que creer en uno mismo es pecado, porque en esta carne mora el pecado, en esta carne no mora el bien. Entonces,
Muchas veces las personas creen que siguiendo tal pensamiento no va a pasar nada malo. Hoy no voy, no congrego, no escucho, nada malo pasa. Voy a hablar con tal hermano, con tal hermana, y no va a pasar nada. Pero eso que dice que no va a pasar, justamente pasa, sin duda llega a pasar, porque es la manifestación de la carne. Eso muchas veces los jóvenes suelen ser un poco más necios. Ay, joven, no le escriba a tal joven, espere el tiempo de Dios, o sea, adelante el tiempo de Dios, pero lucha y lucha, le escribe a tal persona, haciendo mal ambiente, no esperando en Dios, esperando en sí mismo, y quiere hacer que las cosas sucedan por su propio sentimiento humano. Eso también en su vida espiritual le perjudica. Dios a cada uno le preparó su ayuda idónea, pero cada uno, principalmente cuando es joven, lo que busca es su gusto idóneo. Ay, no hable con tal hermano todavía, ore a Dios, espera en Dios, pero le escribe. Así piensa, ay, no, no va a pasar nada. Solo estamos hablando, él vive allá, yo vivo aquí, pero siempre pasa algo. Y el pensamiento siempre va a decir, no pasa nada, pero ahí justamente pasa. Por eso, entre la iglesia, entre hermanos, incluso entre los jóvenes, siempre hay algunas personas, algún varón que siempre le gusta hablar mucho con las mujeres, o alguna mujer que le gusta mucho hablar con los varones. Siempre es susceptible a caer en una tentación, en algún pensamiento. Por eso la iglesia sana cuida todo este tipo de malas costumbres para que no se caiga en el pecado. Porque nosotros tenemos que reconocer, Dios nos dio un tesoro, el tesoro de la palabra, pero ese tesoro está en vasos de barro, es frágil, fácilmente se puede quebrar. Por eso no tenemos que confiar en nosotros, sino en Dios. Por eso, para poder ganar contra Amalek, nosotros necesitamos un tip, un consejo. Por nuestra propia cuenta, nadie que luche contra su propia carne puede vencer. Nadie que luche contra Amalek solito puede ganar. No hay manera de prevalecer. Volviendo al libro de Éxodo capítulo 17, Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 11. Wow. Éxodo 17 del 8 al 11 dice así. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Del versículo 1 al versículo 7, lo que aparece es cuando los israelitas llegan a Refidim. Y ellos estando en Refidim es cuando Jehová saca el agua de la roca, pero estando en Refidim ellos se quejan contra Jehová. Ellos murmuran contra Jehová, por lo que también ya estaban cansados, estaban débiles, ahí sale la queja, la murmuración contra el Señor. Entonces, ahí es cuando les llegó el tiempo de la batalla. Es una guerra muy misteriosa. Entonces Moisés los vio, los enemigos de Israel, y manda a Josué a escoger varones para luchar contra Amalek. Pero él sube a la cumbre de el collado y donde Josué lo pueda ubicar bien, donde pueda ver bien a Moisés. Entonces él andaba con la vara de Dios, esa vara de salvación que también había abierto el mar rojo y donde Dios hizo muchos milagros. Entonces, mientras las dos manos de Moisés estén arriba, Josué, cuando vaya a pelear, puede tener la victoria. Pero si Moisés baja sus manos, aunque Josué vaya, él pierde aquella batalla. Entonces, Josué lo que tiene que estar pendiente es si Moisés tiene las manos arriba o no. De eso es lo que tiene que estar pendiente Josué. Entonces, si baja las manos, aunque él quiera ganar, no va a poder ganar. Entonces los varones, Aarón y Ur, sientan a Moisés en una piedra y ellos le sostienen sus manos para que estén arriba. Y de esta manera, Josué e Israel prevalecieron contra Amalek.
Versículos 12 al 18, al 16 dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que erraré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces aquí el versículo 15 dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Dice Jehová Nisi. Nisi significa estandarte o bandera. Entonces, ¿qué significa esto? La bandera de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí está la victoria. O sea que la victoria, nuestra victoria y la victoria de Josué estaba en Jehová. Entonces, dice Jehová Nisi, no dice Andrés Nisi, no dice Angélica Nisi, Noé Nisi, Dana Nisi, no dice ningún otro nombre Nisi, sino solo Jehová Nisi, la bandera de Jehová, no otra bandera, solo la bandera de Jehová es la que nos puede dar la victoria. Dios le hizo memorizar a Josué. La guerra contra Amalek no depende de él. La guerra contra Amalek depende de Jehová. Entonces, cuando nosotros confiamos en Jesucristo y recibimos la gracia de Dios, podemos prevalecer contra la carne. Pero cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, la carne prevalece a nosotros. Por eso Dios odia a Amalek. Dios odia su comportamiento, que es como el enemigo de Dios se pone contra Dios también. Entonces, se apodera del cuerpo de aquel cristiano para invadir, para atacar, para destruir. Entonces sentimos en este camino la gracia de Dios, la bondad de Dios, la piedad de Dios, pero también se puede sentir el odio, la lujuria, la avaricia por la carne. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes sensaciones? La victoria no está en nosotros, no está en lo que sentimos o no está en lo que humanamente alguno sea capaz de hacer o no. La victoria corporal nuestra contra este cuerpo va a ser cuando Cristo venga en su segunda venida y transforme este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Ahí es cuando tenemos la victoria contra la carne, pero por ahora la guerra espiritual contra las acechanzas de el diablo. En este cuerpo somos débiles porque estamos en la tierra. Este cuerpo también está vendido al pecado. Por eso la guerra es espiritual. También Romanos 8 dice que por el espíritu hacer morir las obras de la carne. Entonces Dios está contra Amalek y Dios nos permite unirnos con él. Aunque nosotros hayamos fallado, hayamos sido infieles, la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios 24, 16, vamos a leer. Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y no sé si ustedes han jugado antes con un porfiado. Son como ese tipo de muñecos o juguetes que es como un óvalo grande que uno le pega y cuando se cae se vuelve a levantar solito. Entonces hay versiones grandes, hay versiones más pequeñas, pero es como ese muñeco que le pega, pero se cae y se levanta. Como creo que también hay una película, en la película Kung Fu Panda, cuando el personaje principal llega a entrenar, él le pega, pero el muñeco se devuelve y lo golpea a él. Eso es un porfiado, se cae, pero se levanta. Entonces, eh, son de esos muñecos que no se vuelcan. El cristiano salvo es como un porfiado. Es decir, claro, se puede caer en varios momentos, pero Dios le vuelve a levantar. No se queda caído, sino que Dios le levanta. Satanás es como esa persona que golpeando el porfiado siempre trata de botarlo.
siempre trata de volcarlo, pero Jehová le levanta. Quien confía en Jehová se puede levantar nuevamente. Quien confía en sí mismo no puede volverse a levantar. Entonces, luego de recibir la salvación, nosotros 100% no podemos estar libres de los pensamientos de esta carne, los deseos de esta carne. Siempre vamos a fallar. Pero aquí dice el número 7, 7 veces cae. No es que literalmente un justo solo 7 veces se caiga, pero el número 7 es la perfección. Es decir, que aunque el justo esté perfectamente turbado, pero mientras confíe en Jehová, puede volverse a levantar. Y bíblicamente el justo es aquel que cree en Dios, y el justo también por la fe vivirá. Pues nunca nosotros podemos luchar solos contra Amalek, contra los deseos de la carne. Si por la fuerza humana 100 veces intentamos pelear contra Amalek, 100 veces vamos a ser derrotados también. Pero nosotros tenemos que ver hacia las manos de Moisés, aquellas manos que están levantadas, que Cristo ya está clavado en la cruz y clavó nuestra carne, clavó nuestras pasiones y nuestros deseos y se sentó a la diestra de el Padre. Pues unirnos con aquel corazón del Señor, confiando en el Señor, y Amalek no puede prevalecer contra nosotros. Nunca nosotros por nuestra propia fuerza podemos prevalecer. Es el símbolo de la carne. Nadie luchando contra su propia carne prevalece, pero confiando en Jehová más que en sí mismo, a la carne puede prevalecer. En esta noche vamos a llegar hasta aquí.